Soy anfitrión distinguido con la presencia del señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Lo hemos invitado reiteradamente en otras ocasiones. Él ha estado sumamente ocupado y en realidad su cronograma de trabajo es intenso. El tiempo está avanzando. Para el 19 de febrero de este año, después de un año, los ecuatorianos ya estaremos nuevamente en las urnas. De concretarse una segunda vuelta electoral de presidente y vicepresidente de la República, esta se realizaría el 2 de abril del año próximo. El Consejo Nacional Electoral va a tener la bondad a través de su presidente. Saludo también al señor doctor René Mollé. Su jerarquía dentro del Consejo Electoral es ser el coordinador nacional, así lo hemos identificado, y entiendo que también, así como ayer estuvieron 3 miembros de cuadros políticos de oposición, pues acá ahora están 3 autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Diego Tello. Es Diego Tello, sí, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Doctor Tello, bienvenido, muchísimas gracias por su concurrencia. Bueno, denos un resumen del cronograma para luego entrar al tema un poco complicado. ¿Cómo cree usted que se van a desarrollar las actividades? ¿Qué cambios se buscan introducir? Eso es muy importante. Algo que le dé una fijeza, una firmeza al hecho de que usted compromete al Ecuador llevar adelante estas elecciones y todo el cronograma con absoluta pulcritud y transparencia. Le permiten las leyes ya configuradas. Usted se ha resistido, por ejemplo, a algunas de ellas. Tenemos conocimiento de algo. Lo que puede informarnos de sus anhelos, de sus deseos de hacer quedar bien a la patria chica, a la ciudad de Cuenca. Eso es muy importante. Tenga la bondad, señor presidente. ¿Qué nos trae esta mañana? Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto recibir su invitación y estar acá. Y creemos que informar es justamente transparentar un proceso electoral. Y quisiera compartir, empezar diciendo que todo organismo electoral, su función y su razón de ser es ir mejorando sus prácticas electorales. Es decir, entender las debilidades y fortalezas que obviamente genera un proceso electoral y que esas debilidades de procesos electorales pasados se puedan convertir en fortalezas para procesos electorales que vienen. En ese sentido, quisiera compartirle que primero es histórico que un año antes de elecciones generemos ya las reglas totalmente claras, el calendario electoral, nos declaremos en periodo electoral, aprobemos los planes operativos y con eso poder dar seguridad jurídica a todos los actores. Es decir, hoy ya saben cada uno de los hitos que componen un proceso electoral. Nos habíamos comprometido eso desde el año pasado y esto, Gonzalo, se vino trabajando desde julio del 2015, durante todo el semestre del año pasado y hoy los meses de enero y febrero. Y justamente ayer, 18 de febrero, un año antes de elecciones, dimos a conocer estos hitos importantes. ¿Cuáles son? Primero informemos cuáles son los hitos brevemente. El cronograma. Exactamente. Sí. El día de ayer, nos declaramos como Consejo Electoral, un año antes, así lo establece la ley, en periodo electoral y obviamente arranca ya esta cuenta regresiva, Gonzalo, porque la única fecha escrita en piedra que está en la Constitución es que el próximo 24 de mayo del 2017 tiene que estar posesionado el nuevo presidente o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta. 5 días antes los parlamentarios andinos, es decir, el 19 de mayo del 17, y 5 días antes los asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. El código establece que desde esas fechas, que están escritas en piedra, lo decía, porque está en la Constitución, el Consejo haga un calendario electoral regresivo. Pero el día de ayer, Gonzalo, no solamente dimos a conocer fechas, que vamos a mostrar ahora, sino que se incluyó una agenda política técnica
para que puedan las organizaciones políticas, con sus representantes, participar de todas las fases del proceso electoral, etapa preelectoral, etapa postelectoral, simulacros, auditorías, Plan Nacional de Auditorías, que nunca antes se había presentado, con el fin precisamente de ir despejando todas las inquietudes y que se elimine cualquier tipo de especulación sobre el proceso electoral. Presidente, lo que pasa es que ustedes solamente van a contar con el concurso de fuerzas políticas adherentes al régimen. No ha habido ni siquiera un poquito de paciencia y respeto a observar, a visualizar cuáles son las propuestas programáticas, las circunstancias que ustedes en poquísimo tiempo han devuelto los papeles y han dicho, esto no se puede calificar. Pero estamos viendo que incluida la izquierda democrática, la cosa va a salir rápido. Entonces, esos escepticismos que tiene la población no hablan bien de usted. Gonzalo, si me permite, lo que usted está señalando son juicios de valor, porque no es así. Y le puedo decir en la práctica, en los hechos. Claro, al contrario, con nombres exacto, al y contrario, apellidos al contrario, Gonzalo, de los aspirantes, ¿no? Al contrario, Gonzalo, de lo que usted manifiesta en esa pregunta, que establece como verdad que solamente hemos tenido reuniones o resolvemos cosas de afines al régimen, porque aquí se ha querido... De los movimientos afines al régimen. Es que Gonzalo, se ha querido plantear un mito, porque es un mito, y se ha ido enterrando como varios mitos, Gonzalo, que en algún momento se planteó que la gran crisis de las firmas era para dejar un partido único. Se habló abiertamente en los micrófonos de qué ser un circo montado por el Consejo para dejar un partido único. ¿Cuál es la realidad? Tenemos en este momento 155 organizaciones políticas, 13 de ellas nacionales y el resto 142 provinciales, cantonales y parroquiales. Pero vamos a los ejemplos concretos. El Consejo Electoral resuelve dentro de los términos y los plazos que tiene la ley. Inclusive, mire Gonzalo, vamos a temas de procesos que podrían verse, porque aquí se ha querido identificar que el Consejo Electoral es independiente en medida de que marque decisiones que se vean alejadas del movimiento Alianza País. Y es completamente dependiente si toma alguna decisión que se pueda ver o se pueda analizar como cercanas al movimiento Alianza País. Y esto no es de lejanías y de cercanías. Ojalá podamos ser cercanos a todos los movimientos políticos, a todos los partidos. Porque mire, Gonzalo, yo creo que a raíz de... Como que falta un trato igualitario en el examen. Yo quiero ser autocrítico ahí, mire, Gonzalo. Creo que a raíz de la Constitución del 2008, en donde, claro, se cambió el modelo, el sistema. Antes había representantes de organizaciones políticas que eran juez y parte, que hacían lo administrativo y lo jurisdiccional. Yo nunca digo y nunca cuestiono si el modelo anterior era mejor o peor. Claro, ¿cómo va a cuestionar si ustedes son 6? No, nosotros somos 5. 6-0. Oh, sí, claro, 5 ciudadanos. Somos 5 ciudadanos. No, 5. 5 ciudadanos 5-0. Que en mi caso, como todos los demás, salimos de concursos públicos de participación, méritos de impugnación ciudadana, y que no puede, Gonzalo, cuestionarse bajo ningún concepto de la misma torta, las ¿no? hojas de vida. Si usted me identifica qué es la misma torta, porque sería el partido. Bueno, al contrario, Gonzalo. Mire, nosotros no tenemos ningún tipo de militancia, eso nos obliga a la propia Constitución. Pero aquí se ha querido poner justamente eso para cuestionar a la autoridad electoral. Y mire, yo le voy a poner ejemplos claros. No es para cuestionar. Pero yo le voy a demostrar que le guardo enorme respeto. Igual de acá encontrará siempre eso, porque el respeto es de doble vía, Gonzalo, y obviamente la dignidad de las personas y la honra es para todas las personas sin ningún tipo de distinción. Mire, Gonzalo, decisiones como, por ejemplo, que pueden verse como eso jamás podría pasar. Peticiones de consulta, entrega de formularios, como por ejemplo el caso Quimsacocha. Consulta minera. Pasaron las firmas, informe legítimo del Consejo Electoral. Está en la Corte Constitucional. La consulta de transporte en Guayaquil. Pasaron las firmas, el Consejo Electoral las calificó. Está en la Corte Constitucional. Proceso de verificación de nuevas organizaciones políticas. Se inscribió el ex MPD, hoy Unidad Popular, se inscribió dentro de los plazos respectivos. El ex PRE, hoy Partido Fuerza Ecuador, se inscribió dentro de los plazos respectivos. Es decir, lo que sí quiero decirle, Gonzalo, porque sería bueno ir profundizando y con mucho gusto vamos demostrando cada una de las resoluciones del Consejo Electoral. Que todas estas están al amparo de la Constitución y de la ley. Por tanto, todos esos mitos de poder señalar de que se da preferencia a unas a otras teniendo en cuenta la condición política no son más que mitos. Es una queja de los mismos actores, ¿no? Pero son de los que actores, nosotros hemos registrado. Pero yo le quiero contar algo. Eso claro que va a haber unas quejas, Gonzalo. ¿Pero por qué? Porque, mire, yo quiero aquí diferenciar. No reunieron las condiciones. Yo le quiero diferenciar. Aquí hay actores de oposición actores de movimientos políticos de oposición, de partidos políticos que
que de la forma más constructiva y propositiva están en diálogo permanente con el Consejo Electoral y obviamente en ese sentido construyendo espacios de diálogo, porque yo quiero aquí hacer una autocrítica. Sí me parece que a raíz de esa refundación de la Constitución del año 2008, no hemos podido, como Consejo Electoral, desde el 2008, generar un espacio permanente de diálogo constructivo con las organizaciones políticas. Se ha querido ver como polos opuestos al CNE en contra de las organizaciones políticas. ¿Y eso a qué se debe? Y eso no es así, eso no debe ser así, porque obviamente somos actores que cumplimos roles diferentes. El ente rector del sistema electoral, como el Consejo Electoral, que es parte de una función del Estado, y las organizaciones políticas todas son el pilar fundamental de la democracia. Entonces, es obligación y dejar ese pasado de autocrítica para que el Consejo Electoral genere realmente puentes directos basados en la verdad, basados en el respeto, basados en la información permanente, porque los procesos electorales, y vamos a coincidir, no pueden hacerse en cuatro paredes. Enlistemos, digamos, las nuevas metodologías. Por ejemplo, los cambios que se han introducido se inician con un conteo rápido. ¿Cómo lo van a ejercitar? Y miren, me pasé en la introducción y no entré a las fechas. Concretamente, para ir enseguida a las innovaciones. Porque yo al contrario, le generé esa circunstancia. Yo creo que todo esto nos ayuda a ir aclarando los conceptos en el caso nuestro. 18 de febrero nos declaramos el periodo electoral, el 21 de marzo, Gonzalo, hemos incluido el inicio de las auditorías del proceso electoral, o sea que estén claras, pero las auditorías, ¿qué son? Auditorías técnicas. Y ayer en la reunión que tuve con organizaciones políticas, anteayer, perdón, decía, debemos dejar el plano de la discusión política para pasar a la discusión técnica, es decir, necesitamos que las organizaciones políticas nombren verdaderos delegados técnicos para que puedan participar, auditores, ingenieros de sistemas, etcétera. Entonces, 21 de marzo, inicio de auditorías, 1 de julio, inicio de actualización de domicilios. 18 de agosto, finalización de plazo de inscripción de organizaciones políticas, es decir, hasta mediados de este año, las organizaciones políticas podrán inscribirse para poder presentar candidatos propios para febrero del 17, sin perjuicio de que las que están inscritas, 155, obviamente depende de las dignidades, puedan presentar candidatos. El 7 de septiembre, mire Gonzalo, algo importantísimo que seguramente será parte del segundo tema también. Hemos incluido en el calendario, algo que antes no había estado, hemos incluido que el día 7 de septiembre se publique el registro electoral. Entendemos, Gonzalo, que el registro electoral es un componente medular y sustancial del proceso electoral, es decir, saber cuántos y cuáles son los ciudadanos que votan, no puede estar escondida esa información dentro del Consejo Electoral. Entonces, la primera decisión que hemos tomado es que apenas recibimos la información del registro civil, los primeros destinatarios de esa actualización del registro electoral, que no es más que qué ciudadanos cumplen la edad, 17 años, voto facultativo, cuáles fallecen y sus familiares han inscrito sus pastillas de defunción y se retiran del registro electoral, esa información sea directamente entregada a las organizaciones políticas. Pero primero, hemos puesto en el calendario 7 de septiembre, ponemos la publicación del registro electoral. Luego ahí se abre un periodo obvio que se presenta siempre de corrección de los propios ciudadanos que dicen solicito algún tipo de corrección, siempre son casos mínimos. ¿Cuánto dura eso? Eso tenemos porque la publicación ya del registro electoral en total es el 2 de octubre. Ese día se publica el registro electoral y ya se cierra ese proceso. Eso es importante, porque lo hacemos 4 meses antes de las elecciones y la gente ya podrá identificar y ese cierre del registro electoral también irá acompañado a que en los medios de comunicación publiquemos los nombres y apellidos de los ciudadanos. Señor presidente, nos detengamos un poquito en la primera fecha de este cronograma, en esta parte del conocimiento ciudadano y la cuantificación y depuración, que es el motivo casi de esta invitación a usted. ¿Cómo se va a presentar este instrumento si dicen sectores de la oposición que estuvieron ayer aquí? Tenga la bondad. Manifestaron que había una diferencia de 3 millones. 3 millones. Eso es una cantidad, pero impresionantemente grande. Yo hice una repregunta, 3 millones, pero ¿dónde ubicamos a esos 3 millones? Lo que sí salía aparentemente certero son 11,000, ¿no es cierto? Asimismo, usted está en su deber de manifestar, tampoco los 11,000 están bien cuantificados. ¿A qué referían los 11,000? Vamos a ver, ¿perdón? Ya, el autor de la denuncia
el señor asambleísta Gilmar Gutiérrez decía esto. Nosotros hemos denunciado irregularidades prácticamente en los 8 procesos que administra el Consejo Nacional Electoral. Los más críticos, registro electoral, el software o el sistema informático de escrutinio o de conteo de votos, eso es vital. Y ahí también es facilísimo manipular los resultados con simples algoritmos informáticos. Por eso es que hemos venido exigiendo auditorías también al sistema informático. En el caso del sistema informático, en el año 2009 yo presenté ante la Fiscalía una demanda penal, también con pruebas contundentes de cómo se manipula, de cómo se desvía la votación del pueblo ecuatoriano. Lo que hemos denunciado en esta ocasión, recuerde usted, hace 4 o 5 meses, en agosto justamente, denunciamos la existencia de alrededor o más de 3 millones de votos extras. No significa que esos 3 millones han votado, pero que el registro electoral está inflado en esa cantidad. Y eso lo demostramos con cálculos, con pruebas. Tuvimos una reunión en el Consejo Electoral con técnicos del INEC, con técnicos del Registro Civil, con técnicos del Consejo Electoral. Y ellos aceptaron el método de cálculo utilizado por nosotros y no pudieron desvirtuar. Y hasta el momento no han desvirtuado esa denuncia. La ley electoral en el artículo 143, numeral 3, establece como causal de nulidad de las votaciones la alteración del padrón electoral. Exa FM. O sea, vamos a trabajar con un padrón electoral hiperinflado, dice. Vamos con la réplica. Gonzalo. La aclaración, señor presidente, Sí, la aclaración. La aclaración de forma muy clara, valga la redundancia. A veces se cree que en la repetición está la comprobación. A veces se cree que en repetir estas historias o estas presuntas denuncias, vamos a hablar de las denuncias y las pruebas contundentes. Algo queda diciendo. Repitiendo. Exacto, se cree que con repetir se comprueba. Y aquí ojalá podamos, en este sentido, creo que a todos nos corresponde elevar la cultura democrática y la cultura también de las denuncias respectivas. Sí, efectivamente, y decía, el registro electoral, yo aquí divido, Gonzalo, mi respuesta en 2. Claro que hay preocupaciones de ciertos actores con respecto al registro electoral, sabiendo, y decía hace un momento, que es un componente medular del proceso electoral. Y claro, a esas preocupaciones estamos tomando las correcciones de que podamos publicar ese registro, de que podamos entregar a las organizaciones políticas para evitar cualquier tipo de especulación al respecto. Ahora vamos sobre la segunda parte y sobre esta denuncia puntual. El asambleísta Gutiérrez había señalado, ahora señala que no todos ellos han votado, pero señaló en un medio de comunicación que fueron primero 11.000 casos de personas que les hemos revivido para que hayan votado en el último proceso electoral. Luego habló en esa misma entrevista de 3 hablaban de bisabuelos de Atahualpa, ¿no? Y vamos a ir sobre el tema. Luego habló de 3 millones de votantes que hemos revivido para que voten. Mire, habló de varios delitos de acción pública y obviamente preocupantes, ¿no? Primero empiezo diciendo alguna reflexión. Gonzalo, a nadie le puede quedar duda, y creo que a usted ni a nosotros nos puede quedar duda del proceso del 2013, 2014 y anteriores, que hay el respeto a la voluntad de la gente. Y le voy a decir en casos antes de entrar al registro. Mire, cree que es, yo digo, responsable poner en duda las autoridades electas en 2014. O sea, creemos que hemos inflado 3 millones de electores y ponemos en duda a quiénes. Al alcalde de Guayaquil, que fue electo, al alcalde de Quito, al alcalde de Cuenca, al prefecto de Pichincha, a todos ellos, cuando las diferentes fuentes de información que se contrastaron con los procesos electorales, Gonzalo, los conteos rápidos que hizo Participación Ciudadana, los ex-post, los candidatos. Eso ya queda a su conciencia. Los candidatos. No le pida a la gente que le diga creemos o no. Yo sí le aseguro que buena parte somos escépticos de los resultados. ¿Usted cree que hay algún alcalde que esté en funciones o algún prefecto que esté en funciones? Cualquiera puede ser un beneficiario. Tenga la absoluta seguridad. Instrumentado de un formato técnico. Si ustedes quieren intervenir, sí, con mucho gusto. Señor Tello, pero si me permite terminar la reflexión, con mucho gusto, y gracias a mis compañeros que están apoyándonos, pero creo que esto es importante aclararlo desde la presidencia del Consejo Electoral. Y decía Gonzalo que todas las personas que reciben sus credenciales y que ejercen las funciones de autoridades son personas que han recibido la voluntad de la gente. Pero vamos a la denuncia documentada que habla el asambleísta Gutiérrez. En esta denuncia documentada. No se hizo una comprobación, mire, no obstante la denuncia, exacto, dice él. Verá, no nos ha presentado al Consejo Electoral porque, claro, sería importante en estos mecanismos de diálogo y la invitación plural, respetuosa al asambleísta Gutiérrez, para que pueda tener las reuniones necesarias dentro del Consejo Electoral, para que pueda ir despejando sus inquietudes. Pero mire,
Lo único que se presentó, Gonzalo, y aquí le voy a dejar toda la documentación, lo único que se presentó en el medio Ecuavisa es, ya que está la captura de pantalla, y le voy a mostrar a usted, esto se presentó en Ecuavisa. Es decir, se habló aquí igual. Ya, y perfecto, qué bueno, Gonzalo. Se habló de millones de votantes, se habló de 11, luego de 11.000 casos. Pero perdone, los que presentó ayer aquí eran auténticos, Pero vamos a tomados... vamos a verlos. Sí. Ahora los revisamos. ¿De dónde Perfecto. es? De la ¿De captura, dónde colige usted lo que presentó en Ecuavisa, esta es la captura del documento con el cual basa su Sí. denuncia. Perfecto. Hicimos un acercamiento de los nombres, porque no tenemos los otros nombres, porque no ha remitido nada al Consejo Electoral. Aquí están los nombres, usted puede verles. Y mire, vamos a lo que establece el asambleísta, y vamos a dividir todos los casos. Es decir, aquí están los primeros 4 casos, en base a esta hoja de Excel que presenta el asambleísta Gutiérrez, en donde están, me parece que 11 casos en total. En esta hoja de Excel, aquí están los nombres. No son 11.000, sino 11. 11 son los únicos que muestra en una hoja de Excel, pero el Consejo Electoral no ha remitido ninguna información. Pero oralmente dijo 11.000. Sí, acá dijo 11.000, pero le cuento que en Ecuavisa habló de 3 millones. Pero bueno. No, eso es lo que no se logra pero entender. Vean, hablemos de los que al menos... 3 millones por una inflación del padrón. Pero mire, Gonzalo, al menos hablemos de del documento que nosotros pudimos ver a través de los medios que mostró y que con eso hacemos la contrastación. Mire, Gonzalo, la contrastación es sencilla. Los 4 primeros casos, vamos a dividir en 2 los casos la respuesta, porque en este tema hay que ser contundentes y claros. Sí. Primer caso, Pinto Márquez María Zoila, y dice que sí sufragó. Seme Velázquez Flavio Enrique, que sí sufragó. Espinosa Román Julio Antonio, sí sufragó. Guerrero Robio Helen María, que sí sufragó. Pero mire, Gonzalo, la fecha mostrada por el asambleísta Gutiérrez es que ellos nacieron, en un caso, el 9 de febrero de 1843. Es decir, claro, 160 y pico de años. La señora Márquez. Esta señora Márquez. El señor Seme, el 15 de julio de 1853. El señor Espinosa, el 22 de octubre de 1882. Y el señor Guerrero, del 19 de octubre de 1889. Pero, Gonzalo, entrando solamente, porque la denuncia dice que es totalmente documentada, entrando solamente, Gonzalo, a la página web del Registro Civil, inclusive podemos hacerlo acá, pero entrando solo a la página web del Registro Civil, es decir, que cualquier ciudadano puede ingresar, lo real, Gonzalo, es que mire, les ha regalado 100 años de edad, pues. O sea, no ha nacido... No, sí eso es lo... Mire, no ha nacido chistoso, en 1843, digamos, ¿no? Pues ha nacido en 1943. El otro señor no ha nacido en 1853, sino ha nacido en 1953. Yo le dije, usted está denunciando algo de lo que bien podría ser el bisabuelo del general Eloy Alfaro. Entonces, claro, es totalmente diferente a alguien, en mi caso, yo nací... Pero si así están las cosas, porque eso nos indicó... Y como tenemos nosotros... No, pero yo quisiera entrar a la página web, porque claro, él habla, ese día dijo, es información que es fácil de obtener, habla de un tráfico de información, pero yo le decía, obtengan información oficial del Consejo Electoral. Ahora ya señala de que es una información del Consejo Electoral. Yo quisiera, mire, Gonzalo, aquí delante de usted, y aquí está el ingeniero Tello, aquí está la página web, con usted, Gonzalo, aquí está la página web del Registro Civil. Y pongamos, usted indíqueme cualquiera de los nombres que están acá, que él aduce de que son bisabuelos y casi les hemos hecho votar a los familiares de Atahualpa. Pero es una demostración, señor presidente, de que el padrón no ha sido depurado. De eso se trata y a eso mencionaba precisamente el padrón no ha sido depurado. Medardo Leas. Vea lo que dice él. Lo que pasa es que tenemos un padrón inflado porque nunca se ha depurado. No ha habido la intención de depurarlo. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, creo que hace dos administraciones, hizo un solo ejercicio. Quiso comprobar cuántas personas no han votado de forma consecutiva en los 5 últimos procesos electorales. Y constan como 900.000 personas. Entonces, ¿eso se debe a qué? A que en definitiva, siendo el voto obligatorio, el Registro Civil pone en el padrón electoral a todas las personas que los tienen ahí registrados, desde los 16 años en adelante. Cierto es que hay el voto facultativo de 16 a 18 años y pasado los 65 años, pero el padrón tiene que estar todos. Claro. A eso súmele que millones de ecuatorianos que han salido al exterior a vivir, a trabajar y que no han retornado, siguen constando en el padrón. Simplemente tienen ahí a millones, no son miles, millones de personas en el padrón. Que eso causa problemas para estadísticas, para trabajo, incluso para costos, porque el Consejo Nacional Electoral está imprimiendo 3 millones de papeletas adicionales, actas, etcétera, etcétera, sin motivo ni razón. Como dice Diario Expreso de esta mañana,
El dardo va en contra entonces también del registro civil. Pero claro, nunca ha habido la voluntad política para buscar que se compongan estas deficiencias. Y estos pedidos de auditoría han sido dilatados. Y aunque el presidente del actual Consejo Nacional Electoral se haya comprometido con firmar a hacer una auditoría, yo creo que no hay tiempo. Porque lamentablemente estamos a años de las elecciones y una auditoría seria va a tomar tiempo. Exa FM. Con su venia, señor presidente. Señor ingeniero Tello, ¿cómo es que usted ha trabajado con estos insumos, tantos procesos, y no ha hecho una gestión diligente, contundente, ante las autoridades, naturalmente, del Consejo Electoral, para que ejerciten un recambio de esto y opten por metodologías que usted las conoce más que muchas personas de este país? Usted las conoce, ingeniero Tello, debían haber sido modificadas. Entonces, el instrumento principal, que es un padrón electoral, si está viciado, va a generar conflictos que ahora tiene que el señor presidente, sin saber leer ni escribir, por así decirlo, no tiene que venir a rendir cuentas de un descuido que se ha institucionalizado en estos últimos 5 años en el organismo electoral. ¿Qué me dice de eso, ingeniero Tello? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Definitivamente, las declaraciones que da el señor Oleas o Gilmar frente a lo que es una depuración dentro del registro electoral. Yo voy ya cerca de casi de 13 años dentro de la función electoral. Y el tema de las depuraciones si se comprobara, usted estaría como un actor es por eso que se plantea en el tema de las plan de auditorías mostrar lo que significa una depuración. Si bien es cierto, en las anteriores elecciones 2013 y 2014 tuvimos algunas observaciones, ¿y qué es lo que busca el Consejo? Siempre mejorar. Ahora, totalmente contrario, frente a que no hay tiempo. O sea, iniciamos las auditorías del 21 de marzo y con la participación de todas las organizaciones políticas, pero que presenten el tema también de auditores técnicos. Con respecto al tema de los 3 millones, y efectivamente tuvimos una reunión con el señor Gutiérrez, es interesante su comparación, pero no comparable. ¿Por qué? Porque cuando él hace una comparación con el censo electoral, su comparación, sí, habla del censo no electoral, obviamente, habla del censo electoral y compara con el registro electoral. En el censo electoral es una foto del día en el que realiza el censo. Él le fue llevando el censo. Pero en el censo, cuando le hacen el censo... él le fue llevando el censo. Las cifras del censo, pero el censo no tiene los registros. No, pues no cuando tiene. Alguien va al censo... El registro era de que le lleve el número, pues. Cuando hacen el censo no le piden el número de cédula. Es la fotografía de ese día. Gilmar. De tal manera que empiezan a comparar y dicen, claro, hay un exceso de 3 millones y es totalmente falso. ¿Qué es lo que se está planteando en esta ocasión? Realizar las auditorías del registro electoral desde el 21 de marzo, y ya lo dijo el presidente, con un cierre, con una publicación del registro el 7 de septiembre. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. O sea, es el tiempo suficiente para tener una auditoría del registro electoral que se va a ocupar en las elecciones del 2017. El padrón está depurado, señor Tello. ¿Nos da firmado usted que el padrón está depurado? Que podemos trabajar con confianza todos los actores, comenzando por su presidente, comenzando por el presidente del partido de gobierno y de la República, que nadie se avergüence de estas cosas, o que se muestre escéptico, desconfiado, que invente cualquier cosa que usted hizo inventos. Usted es el hombre técnico del Consejo Electoral que tiene la obligación de decirle al país: yo soy el técnico y aseguro que el registro, no el registro, tenemos que ir directamente al nombre de lo que vamos a usar. ¿Qué es lo que vamos a usar? El padrón. El padrón electoral está totalmente depurado y en condiciones de poder trabajar un evento electoral adicional. El tema de una fe ciega. Por eso existe el tema de parámetros. ¿Qué implica eso? O sea, se garantiza a la ciudadanía que el padrón, el registro electoral que va a ser utilizado en el 2007 va a estar totalmente depurado. ¿Y a dónde voy? Por eso es que existe una publicación del registro electoral, y se lo decía, para que todos los ciudadanos que van a cumplir mayores de 16 años y al 19 de febrero consten en ese registro. Es lo que nos manda inclusive el Código de la Democracia. Bueno, eso es por un lado, que inclusive la ciudadanía sepa dentro de la página web y la publicación de los padrones que se va a realizar, participen también los auditores de las OPEs.
que ellos certifiquen que o los procedimientos que se realiza el Consejo Nacional Electoral para tener un padrón 100% depurado. El señor doctor Medardo Oleas, vamos a ver, sí, el señor doctor Medardo Oleas indicó que uno de los ítems que se debería revisar o que debería revisar, doctor Mollé, el Consejo Nacional Electoral, es por ejemplo, la cedulación de personas en el país y en el exterior. Y dijo a continuación en el número 6, los ponemos ambos, el doctor Oleas solicitó que el Consejo Nacional Electoral, y por eso le pregunto a usted, doctor Mollé, debe pedir al registro civil cuántos ecuatorianos son residentes en el país. No sé por qué mencionó esto. Tal vez su intervención esclarezca. Por ejemplo, en el proceso de recedulación nuevo, que nos indiquen cuántas personas han obtenido la cédula nueva en el Ecuador y en el exterior. ¿Y cuántas faltan? Para saber exactamente, por ejemplo, cómo corregir eso. Porque ya es hora de que después de tantos años se cierre el ciclo de recedulación para que nosotros tengamos datos verídicos, porque no podemos nosotros tener habilitadas dos cédulas, la nueva y la actual, y las dos valen. Entonces eso permite la manipulación de todos los datos y no podemos saber con certeza cuántos ecuatorianos han sacado su cédula y residen aquí, porque un requisito, por ejemplo, fundamental cuando uno va a recedularse es indicar dónde vive, la provincia, el cantón, porque de ahí salen también los datos para el domicilio electoral. Pero no se quiere hacer absolutamente nada y eso no logro entender por qué. Primero, cuando se conforma el grupo de transparencia electoral, nos reciben educadamente a todos, pero después nos tienen bobeando con todo el respeto. Entiendo. Y no dan una sola solución. Pedir la información oficial al registro civil para saber exactamente cuántos ecuatorianos de los que constan en el padrón residen aquí. Porque además, por ejemplo, es muy fácil hacer un cruce de información con los datos que tiene migración. Cuando uno sale del país, le identifican y le registran cuando sale del país. Y si una persona no ha regresado en un mes, porque yo creo que el turista normal va 15 días, es fácil hacer un padrón adicional para verificar si estas personas residen aquí, si han votado aquí, no han votado aquí. Lo otro que se sugirió hace muchos años, a las personas que no han votado en los últimos procesos electorales, sacarlos del padrón normal y ponerles en un padrón alternativo para que si retornan al país, como tienen el derecho a votar, voten ahí. Se les dio varias alternativas. La tercera, comprometerse o obligarle al registro civil a que cierre el proceso de recedulación de ecuatorianos hasta el mes de junio del año 2016. Claro. Se aceptarán las cédulas viejas. Vayan y saquen las nuevas. De manera tal que nosotros tengamos un registro verídico, real, de cuántas personas están ahí. Solo con eso podríamos identificar exactamente cuántos ecuatorianos están aptos para votar y no tendríamos estas distorsiones. Exa FM. El ingeniero Enrique Mafla ha indicado que desde la presencia del doctor, que desde la presidencia del doctor Domingo Paredes se le ha llamado la atención. Él siempre interviene motivado por medios de comunicación, que creemos que es un buen técnico en estas materias. Usted puede tener un criterio distinto. A veces no tenemos a quién apelar porque o se corren unos, porque no quieren tener problemas, politécnicos especialmente, yo he comprobado aquello. No quiero tener ningún problema con el gobierno. Pero dejan entrever que también son parte de un gran conjunto de técnicos en estas materias que, sin ánimo de especular, pero con demostraciones nítidas de escepticismo, están reclamando una autenticidad de las cosas que define el registro y que define el padrón. Por eso mi insistencia un poco irrespetuosa, señor ingeniero Tello. Pero yo tengo que actuar como la ciudadanía, exigir, usted es en cambio el técnico del Consejo Electoral, y a 13 años, y no ha podido depurar el padrón. ¿Qué le ha faltado a usted? Sería la pregunta final para que intervenga el doctor Mollé. ¿Qué le ha faltado? ¿Decisión política de los señores presidentes? ¿Por qué no ha podido depurar? Realmente me parece el tema del desconocimiento de lo que significa un registro electoral a veces sorprende, pero yo no puedo sacar y escucho y a veces quedo absorto de esas expresiones,
O sea, no puedo yo sacar de mi registro electoral a personas por el simple hecho de que no votaron o tienen quizás cualquier razón. ¿Por qué? Porque tienen derechos. Entonces, el hecho de que no hayan sufragado 2 o 3 veces, yo no le puedo sacar de un registro electoral. Y eso aducen que es un tema de infrar el padrón, de una falta de depuración del padrón. Por respeto a los muertos, que ponerles... Es que no es ese tema de muertos. Ese es el sumum de la denuncia, pero es que han puesto es a que muertos. justo, No podemos esperar Gonzalo, usted me hizo una pregunta, y previo, si me permite, René, para que luego... Usted me hizo una pregunta que le pediría que me permita terminar la contestación. Y justo va en marco de lo que también le ha preguntado a Diego. Y que claro, estamos hablando de personas, efectivamente. Esto ya no es una hacienda en donde se dice a quién se saca, a quién se pone, porque antes, en el pasado, se pensaba que podría ser así. Estamos hablando de personas con derechos políticos y personas que el solo hecho que compatriotas nuestros hayan salido al exterior y que no hayan sufragado en los últimos 2 o 3 procesos electorales, ya es una causal para retirarles del registro electoral. Dios mío, estamos hablando de conceptos y ya cada vez que escucho conceptos, le digo, Gonzalo, cada vez que escucho conceptos donde se confunden registros, empadronados, votantes, etcétera, permítame terminar lo que usted me preguntó hace un momento. Verá, usted me dijo, en base a la denuncia presentada y documentada por el asambleísta Gutiérrez y con los informes técnicos que entiendo respaldados por el ingeniero Mafla, se hablaba de estas personas y le puedo decir que estas personas, porque quiero dividir en 2 los casos, que estas personas que decían que nacieron en 1843, en 1853, en 1882, en 1889, ahí están, lo real es que no es así, que es yo falsa, lo ayer. Pero es que es de una base de datos, no sé de qué base de datos tienen ellos, porque ha dicho, le preguntaron en Ecoavisa de dónde sacó la información y dijo, es una información fácil de obtener, palabras textuales, en base del tráfico de información que existe. Que pregunte la información al CNE. ¿No le darían desde adentro o desde afuera? Mire, que pregunte al CNE. Y a él le resulta vergonzante. Pero mire, es que, Gonzalo... Para ser consecuente con su fuente de información o proveedor de esos documentos. Entonces, que hable con su fuente de información, pero que vaya a las fuentes oficiales, que le pregunte al presidente del Consejo, en su obligación que tiene como asambleísta. Usted podría llevarnos a cualquier ecuatoriano. Inmediatamente, pero no solo eso, Gonzalo. Si es que se quería hacer una denuncia documentada y que un escándalo de esto. Mire, entra solo a la página web del Registro Civil. ¿Y qué sale a la página web del Registro Civil? Que estas personas no es del 843, es del 943. No es del 853, es del 953. Es decir, por ejemplo, Juan Pablo Pozo. Yo nací el 3 de julio de 1978. Tengo 37 años. Es completamente diferente tener 37 años a que me diga el asambleísta Gutiérrez que nací en 1878 y tener 137 años. O sea, es una diferencia abismal. Obviamente, al tener las edades reales, Gonzalo, es que es equivocado. Yo le puedo decir, entremos solamente, le invito a usted, entrar al link del registro civil, ponerlo a los ciudadanos y ver las fechas. Segundo, es decir, obvio que votaron, porque no se trata de ciudadanos, Gonzalo, que nacieron en el siglo XIX, sino ciudadanos que tienen 26 años, 36 años, 60 años. Ahora, segundo caso, Gonzalo, es decir, voy a dividir en 2 los casos. Segundo caso, personas que dice supuestamente sufragaron y que tienen una edad y que son bisabuelos o que están fallecidos. Efectivamente, estos casos. Y sí, de acuerdo a los datos que están, nacieron en 1887, en 1887, en 1888, es decir, y estos ciudadanos están fallecidos. ¿Están fallecidos? Claro que sí, Gonzalo. Pero una cosa es que estén fallecidos. El problema es que el señor Gutiérrez dice que estos muertos votaron. Pero mire, inclusive se les entregó la papeleta. Ay, qué bueno que me dice eso. Sí, voy a contestar eso y con eso quiero ir racionando. Y yo sí quiero decir una reflexión, bueno, al final lo hago. Pero a ver, efectivamente... O sea, se levantaron del cementerio y fueron a coger la papeleta después de sufragar. Imagínese. Mire el alcance de lo que se dice. Gonzalo, estos ciudadanos efectivamente están en el registro electoral porque nos ha remitido esa información en el registro civil y obviamente están empadronadas. Pero Gonzalo, una cosa es estar empadronadas, otra cosa es que hayan acudido a votar, por Dios. Y mire, yo le traigo no una hoja en Excel, vamos caso por caso de la misma hoja que le dio a usted. Yo quiero pedirle, en homenaje al tiempo, si señor presidente, en 2 minutos cierre. Pero usted me va a permitir que le plantee de corrido. En número, tenemos apenas que revisar 4 irregularidades concretas que yo las voy leyendo y usted va explicando con el doctor Mollet. Perfecto, solo si me permiten 30 segundos esto. Aquí le traigo con documentos, porque es una denuncia muy grave, por eso le pido que me permita
con documentos. Mire, Jacome Osorio Juan Esteban, no una hoja en Excel, claro que está en el padrón, pero no vota, pues aquí dice claramente, no votó. El segundo señor, León Moncayo Enriqueta Abigail, aquí está, pero no votó. Mire, Gonzalo, aquí están las hojas. 2 no han votado. Señalemos, no, todos los 11 casos. Vamos con el siguiente, León Ambrosio González, no votó. El siguiente, Pirco Néstor Manuel, no votó. El siguiente, Torres Melchor, no votó. A ver, solamente cierro ahí. Mire, Gonzalo, claro, fallecieron. Ahora, es obvio, Gonzalo, cuando usted va a votar, la última elección, va a las urnas, ¿qué le hacen luego de votar? Le dan el certificado de votación. El certificado no se imprime en ese momento, el certificado está impreso para todos los empadronados. Es decir, el hecho de que haya un certificado de votación para estos señores no significa que hayan votado. Hay un certificado para todos los que están en la lista. Es decir, se quiere decir que el hecho de que exista un certificado de votación ya significa que el señor ha votado. Por tanto, estas cosas rayan, le digo, más allá de lo que de la lógica. Pero, Gonzalo, a mí, si me permite solo una reflexión, nuestra intención no es estar aquí en constante... hacer intercalar una intervención de Gutiérrez, que es chiquitica. Con mucho gusto, solo una cosa. A ver. Nuestra intención, le digo, Gonzalo, porque precisamente nuestras jornadas de trabajo y nuestro trabajo comprometido con el país, y nunca lo hemos hecho en esto de estar en réplicas y contrarréplicas, porque claro, a veces se ve la una parte de la historia. Pero es un ejercicio de transparentación válido. Pero es la intención también de tratar de ir permanentemente bajo una sola estrategia, ir deslegitimando y desprestigiando. Si hubiéramos depurado el instrumento, no estaríamos en estos trotes. No es un tema de depuración solamente, Gonzalo. Obvio que va depurándose y mejorando el registro electoral, e incluirle dentro del calendario electoral y hacer auditoría es una acción concreta de mejora. Y nunca va a ser perfecto, tiene que ir siendo perfectible y mejorable. Pero eso es completamente diferente, no es tener depurado el padrón o el registro, que tiene que irse depurando a alegar que los muertos han revivido de las tumbas y que han ido a sufragar. Este es un ejemplo eso es una infamia que dio el asambleísta Gutiérrez. En el caso de personas que nacieron allá por 1843. Vamos a ver a esta señora, a la más anciana, ¿no? Nacida en 1843. Mire, la misma cédula que le mostramos, ¿no? De la señora esta. Entonces, aquí está el certificado de votación. Mire usted, certificado de votación. Es el 01000040. Vamos a ver a esta señora, a la más anciana, ¿no? Nacida en 1843. Mire, la misma cédula que le mostramos, ¿no? De la señora esta. Entonces, aquí está el certificado de votación. Mire usted, certificado de votación. Es el 01000040. Mire, aquí está el certificado de votación. ¿Y qué es lo que dice? Claro, porque ayer el presidente, el otro delito que cometen ayer, porque mostraron padrones, mostraron la información del registro civil que supuestamente, y en los padrones postelectorales que esta persona no votó. O sea, están cambiando la información. Y mire lo que usted aquí dice. ¿Sufragó? Sí. Esta información entrega el mismo Consejo Electoral. Mire lo que dice acá abajo. La información presentada es de exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Es información de ellos. Es decir, están cambiando inclusive la información de documentos públicos. Están alterando nuevamente documentos públicos. Ayer siguen cometiendo delitos. Exa FM. Tenga la bondad de ubicarle nuevamente para poder escuchar el nombre de la señora. ¿Hay cómo? No. Perdón. Lo que acaba de decir, que seguimos cometiendo delitos y que se cometen delitos. Yo creo que un asambleísta no puede decir eso. Sí, no se pegue mucho, doctor Molle. Ok, ¿nos podría repetir porque salió un poquito...? Me parece que un asambleísta con la enorme responsabilidad de representar a una ciudadanía no puede decir que se sigue falsificando, que se sigue alterando, que seguimos forjando documentos falsos. Eso tiene que probarlo judicialmente, porque una afirmación de esa es decir que somos una partida de delincuentes. Y yo rechazo esas afirmaciones del asambleísta Gilmar Gutiérrez. ¿Está bien? Háganos escuchar. Tenemos el nombre de la señora porque el señor presidente quiere dar una información paralela en cuanto buscaríamos establecer de que es un error o de que
Es un invento. Si nos da el nombre de la persona, y ya pudimos comprobar en todos los casos, porque le digo, Gonzalo, se habló de 11.000, se habló de 3 millones, pero la única hoja mostrada, única hoja mostrada, es que, si me permite, Gonzalo, y creo que ahí está el punto del tema. Sí. Mire, se quiere decir, si me permite, que el que exista un certificado de votación, él ya define o deduce, y bajo su asesoría técnica, entiendo, del ingeniero Mafla, deduce de que al haber un certificado de votación, Gonzalo, al haber un certificado de votación, se deduce que la persona ha votado. Eso es equivocado. ¿Y por qué? Y claramente al país. Los ciudadanos, con esta explicación creo que es claramente. Insisto nuevamente, los certificados de votación de todos los ciudadanos registrados están impresos el día de la votación, porque yo voy y voto y ese rato me dan el certificado de votación. No es que ese rato se van a imprimir un certificado para darme, es decir, hay certificados impresos no de los votantes, de todos los que están registrados. Obviamente que quedan en el papel certificados de votación que están impresos, pero de gente que estuvo empadronada y que no llega a votar porque ha fallecido o porque no ha asistido, porque está fuera del país. Pero eso no implica, el tener un certificado de votación, no implica que ha votado, por Dios, y él se ha querido decir, efectivamente, se ha querido señalar que el tener el certificado de votación ya de por sí implica votación. Estamos comparando lo que yo digo. ¿Usted qué opina, señor ingeniero Mafla? Hemos comparado aquí. ¿Sabe qué hemos comparado? Hemos comparado empadronados con votantes. Claro, cuando queremos comparar frutas con carros, obviamente no encontramos similitudes y queremos encontrar todo ese tipo de preocupaciones. Son completamente estamos aclarando las cosas. Ingeniero Mafla, ¿usted qué opina de todo esto? Buenos días a todos. En realidad hay tanta confusión aquí, yo no sé si tenga tiempo para aclarar, pero voy a tratar de dirigirme a las más importantes. La información a la que Enrique Mafla ha tenido acceso es información del Consejo Nacional Electoral. No, en un padrón electoral denominado Auditoría del Padrón Electoral proporcionado por el CNE, constan las edades que se han mencionado, es decir, 1843, etcétera. Es decir, no es nadie que le ha regalado, si en todo caso alguien le ha regalado o sustraído 100 años a esos ciudadanos, es o el registro civil o el CNE. No, segundo, sobre estos certificados de votación que se está armando tanta confusión, es información también del CNE, que estaba disponible hasta el día martes pasado en el sitio web del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos. Atiéndale al presidente un minutito, ingeniero, con su veña cuento para que le escuche al presidente. Algo le replicaba hace algún instante. Ingeniero Mafla, le quiero decir claramente que ni el registro civil, obviamente, ni el Consejo Electoral regala años a los ciudadanos. Lo que usted acaba de decir es completamente equivocado. Adelante, ingeniero. Y solo una cosa, usted sabe, inclusive, ingeniero, que puede haber pedidos de corrección en el sentido de que efectivamente se haya puesto un ciudadano que nació en 1943 y que le hayan puesto en 1843, pero eso no significa que en el pedido de corrección ya implique que esa persona hay que darle 100 años más. Usted conoce técnicamente esto, por tanto, estamos hablando de temas técnicos en bases de datos de millones de ecuatorianos y querer identificar en un caso y a ese caso decirle y argumentarle lo que usted acaba de decir, el que le ha dado 100 años. ¿Cuál es la equivocación del ingeniero Mafla, ahora que está de moda la buena y mala fe? Mire, Gonzalo. Los pedidos de corrección, usted puede ver, por ejemplo, mi segundo apellido es Bahamonde. Y en algún momento me pusieron Bahamonde sin H en el registro civil. Y yo hice mi pedido de corrección y pedí que me lo pongan con la H intermedia como es. Eso pasa también en los días, en los años, hay pedidos de corrección. Eso no significa, Gonzalo, por Dios, de que estemos hablando de regalos de años a los ciudadanos. Y esta no es la intención, Gonzalo, de entrar en un tema de careos o de réplicas. Nuestra autoridad electoral, y en el sentido del ejercicio de lo que significa la gestión electoral, implica reuniones de trabajo propositivas y constructivas, y invitamos nuevamente a seguir generando las reuniones que sean necesarias en lo técnico, porque aquí hay que partir de la buena fe, yendo a la pregunta que usted señala, que creo que ingeniero Enrique Mafla. Así es que así vamos. Sí, y con todo el respeto a la autoridad electoral, obviamente, mucho más ahora que estamos en el periodo de elecciones, ¿no? Pero sí quisiera aclarar que quienes empezaron a utilizar son los señores del CNE, las autoridades y personeros del CNE sobre este regalo, qué sé yo, de 100 años. En todo caso, esa información es del CNE.
En el CNE constan esas fechas de nacimiento, en las bases de datos del CNE. Y también consta que sí sufragó esa persona nacida en 1843. Es que no nació en esa fecha, ingeniero Mafla, no nació en esa fecha. Quisiera pedirle, señor presidente, comedidamente, que por favor se vuelva a habilitar el acceso que se tenía a través de la base de datos seguros. Es que con mucho gusto le podemos dar el coste final del registro civil que concosta el 31 de enero para que usted pueda... Sí, desde el día martes está usted sabe que el dato seguro no es una página web del Consejo Electoral y obviamente implica, están los datos del Consejo Electoral remitidos, pero implica que son datos también que tienen que ingresar a través de los propios ciudadanos. Por tanto, en ese sentido puntual, es importante que las bases de datos, que se vayan teniendo acceso y que se puedan hacer los análisis a los que tienen todo el derecho las organizaciones políticas y usted como profesional del área y todos los representantes de las organizaciones políticas sean con las bases de datos actualizadas. ¿Por qué le clausuraron desde el martes? No es una base de datos del Consejo Electoral y no está clausurada. Si usted puede ingresar, puede ver. Eso es lo que dice usted, ingeniero. Al contrario, lo que necesita usted... Hasta ayer no se podía, estaba el acceso roto, el enlace, ¿no? Pero es que usted habla de un enlace, no sé de qué enlace habla, porque para poder entrar a los datos, se requiere una validación de datos personales para que usted pueda saber los datos de las personas. Es decir, usted no puede entrar libremente a tratar de conocer datos personales. No he tratado ni ese, pero es que estamos hablando de dos cosas que usted sabe que son diferentes. Usted dice que hemos quitado el acceso nosotros. Presidente, con todo respeto. Ingeniero Mafla, no yo estoy hablando de datos concretos a los cuales yo he tenido acceso a datos personales de los ciudadanos. Con todo respeto, señor presidente. Yo lo que le digo, ingeniero Mafla, es que las bases de datos, como usted conoce, se van actualizando. Okay. Y podemos darle el último coste remitido por el registro civil al 31 Intervención de enero, final suya, ingeniero Mafla. Para que ahí usted pueda ver si efectivamente hay algunos errores en las edades. Yo creo que es positiva esta intervención en el sentido de que recién van a empezar con esta política de transparencia y puertas abiertas, ¿no? Estos planes integrales de auditoría ya los dirigió el ingeniero Tello en el 2013 y 2014. Y todos sabemos de qué se trata. Esperemos que esta vez sí sea en realidad un plan integral de auditorías, por bien de todos, ¿no? Y en particular... ¿Qué debería integrar adicionalmente el Consejo Electoral en la plataforma de información y acceso ciudadano? ¿Qué elementos deberían integrarse y no ser prohibidos de conocimiento público? Repito, hasta el día martes se tenía acceso a la información sobre si sufragaron o no las personas a través de este sitio web Datos Seguro, del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, precisamente. Entonces, desde el día martes, este enlace ya no está disponible, en donde consta que esta persona sí sufragó en febrero del 2014. Esta persona que nació supuestamente de acuerdo a la base de datos del CNE en 1843. Entonces esos son datos que no están conseguidos. Pero no le deben haber dado papeleta, pues, ¿no? Al de 1843. Bueno, yo no he hablado de papeletas en realidad. Lo que he hablado es de la información Gutiérrez habló de papeletas. Responsabilidad del CNE. Exclusiva responsabilidad del CNE, donde se menciona que esas personas nacidas en el siglo XIX, de acuerdo a la base de datos del CNE, sí sufragaron. Esa es la información a la que yo he tenido acceso y sobre la cual yo he escrito un informe. Gracias, ingeniero Enrique. Con mucho gusto. Señor presidente, vea, 4 son las irregularidades que constan. Este documento apareció en mi escritorio, inclusive con una muestra de electores que nacieron en el siglo XIX. Votaron el 23 de febrero y recibieron certificados de votación en la fuente del CNE. Aquí están los nombres y vamos a darle una copia para que integre, digamos, a su revisión global. Pero estas 4 interrogantes o 4 irregularidades potenciales, dice la número 1, en la revisión de la denominada firmas falsas, no fue posible utilizar como fuente indubitada los padrones postelectorales del 2009, como disponía la norma. Esto debido
a las inconsistencias y dudas en las firmas, miles o millones de firmas falsas que constaban en dichos padrones. Este es un discurso de sociedad patriótica, lo estoy integrando de esa manera. En la irregularidad 1, en concreto, lo que dicen es, votaron fantasmas y les dieron firmando en el CNE. Lo denunciamos. Oportunamente lo denunciamos. Y no pasó nada. Pedimos auditorías y no se las permitió. Irregularidad 1, dicha de esta manera, usted ya dio una explicación. La irregularidad 2, en el 2013 pusimos en conocimiento del Consejo Nacional Electoral de las misiones de observación electoral, denominadas en siglas MOE, y de la ciudadanía la existencia de registros falsos en el registro electoral generado por el Consejo Nacional. La única respuesta del Consejo Nacional Electoral ante este grave problema fue la firma en Santa Cruz de un compromiso con la UNASUR para, entre otras obligaciones, depurar el registro electoral. También en un evento de UNASUR han hecho este comprometimiento que no se ha cumplido, quiere decir. La 3. Para la irregularidad 3, potencialmente hablando. Para las elecciones del 2014, el Consejo Nacional Electoral no solo que no cumplió con el compromiso adquirido en el 2013, sino que cometió una serie de desaciertos en la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas y medios de comunicación. Esta actitud del Consejo Nacional Electoral fue severamente observada no solo por las organizaciones políticas, sino por la misma MOE de la UNASUR. Ante esta situación, el presidente del Consejo ofreció disculpas y nuevas promesas de transparencia en la elaboración del registro y los padrones electorales. Y la irregularidad 4, potencial. En agosto del 2015, presentamos al Consejo Nacional Electoral un estudio preciso y detallado de los graves problemas que tiene el registro electoral. El citado estudio, mismo que está basado en la información del INEC y del Consejo Nacional Electoral, demuestra que existiría un sobreregistro. Repito, demuestra que existiría un sobreregistro de más de 2 millones de votantes en el registro y en los padrones electorales utilizados por el Consejo Nacional Electoral. En una reunión mantenida en octubre del 15, con técnicos del CNE, con técnicos del INEC y de la Dirección del Registro Civil, se demostró la validez del análisis realizado. El ingeniero Diego Tello, coordinador nacional de procesos electorales, ofreció entregar y hacer pública una respuesta del Consejo Nacional Electoral al mencionado estudio. Dicha respuesta no se hace realidad hasta la presente fecha. Y aquí hay unos capítulos que dan en llamar irregularidades, la 5. Sí, me falta leerla. En el registro hasta el momento hemos detectado más de 11,000 ciudadanos de más de 100 años de edad. De estos, al menos 37 constan como nacidos en el siglo XIX. Yo prefiero entregarle una copia, sería complicadísimo que nos dé una respuesta a tantas irregularidades. Me da sacando una copia y le dé el original al señor presidente, que usted lleva. A nosotros nos guarda por archivo una copiecita, momento, porque el señor presidente, lo que quiera decirnos, señor presidente. Gonzalo, usted ha leído un documento, inclusive no tiene firma, pero si vemos en la última hoja, es la misma lista de personas que hace un momento Sociedad vimos. patriótica, y yo le puedo dar la contestación a este pasquín, porque efectivamente es un pasquín.
es un pasquín de cosas o de hechos que son falsos. Y que lo que se busca ahí es la estrategia, es el desprestigio a la autoridad electoral. Y vuelvo a señalar desde el inicio, se cree que en la repetición está la comprobación. Yo invito a que en ese Estado constitucional de derecho y de justicia, porque aquí hay dos vías, la vía de estar en la mesa de trabajo, de discusión, de construcción propositiva de la institucionalidad y de la democracia, y que cuenten con el CNE, con las puertas abiertas, sinceras, honestas, de gente competente, gente profesional, de gente que sabe trabajar y que sabe que ¿Y por qué no discuten este documento con mucho gusto, en la sala de sesiones del Consejo Electoral con todos los técnicos ahí Gonzalo, presentes? Con muchísimo gusto. Y podemos ir desmontando cada una de las cosas que se han dicho ahí. Y cosas que, algunas que se han dicho ahí, y que inclusive habrá que ir presentando mejoras para ir mejorando el sistema electoral. Eso nunca hemos dicho que el sistema electoral es perfecto. No pero están cerrados a la banda. Al contrario, pero Gonzalo, aquí hay dos vías, digo. O se actúa dentro del Estado constitucional de derecho y de justicia, se presentan los recursos, las acciones, las impugnaciones, las apelaciones, o se va a la mesa del trabajo y se construye propositivamente, o la otra, el estado de opinión que se busca a los medios de comunicación para dejar pasquines, para sembrar dudas, para escandalizar y para obviamente generar desde una visión única una estrategia clara. Es el desprestigio de la autoridad electoral de cara a los procesos electorales, pero obvio, nadie va al partido a ver al árbitro electoral. A nosotros pero esa es una suposición. A nosotros, Gonzalo, nuestro compromiso es justamente transparentar todas las fases del proceso electoral, que a nadie le quede duda del respeto a la voluntad de la gente, que la gente que recibe su credencial como autoridad ganadora sea justamente las personas que representan al pueblo ecuatoriano. Lo que quiera decirnos, doctor Mollé. Voy a ser muy breve porque tengo que viajar, pero yo quiero decirle una cosa, Gonzalo. El día de ayer, cuando se realizó el pleno y se aprobó este calendario electoral, se aprobaron todos los documentos, sentí una inmensa satisfacción porque sentí un cambio cualitativo, por fin, en el Consejo Nacional Electoral. Yo pertenecía al anterior Tribunal Supremo Electoral, fui su vicepresidente, he estado como funcionario en varias áreas y le puedo asegurar que el Consejo Nacional Electoral actual no tiene nada que ver desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de los procedimientos con el pasado. Primera cuestión. El único del pasado que se mantiene ahí es usted. Así es. Segundo, mire, a excepción de Gilmar, las otras personas, con todo respeto, mire, ellos no son sujetos políticos, son técnicos, lo que sea, pero fíjense que aquí no hay denuncia de partidos políticos, de los 13 nacionales ni de los 154. Los partidos políticos no están reclamando porque tenemos un contacto diario. Yo soy el coordinador nacional de procesos de participación política. Por ejemplo, ¿con quién ha tenido usted conversaciones sobre estos temas? ¿O nunca ellos se han interesado? Ellos no han planteado porque hemos estado discutiendo otras cosas. No, pero esto es elemental, pues, bueno, doctor Mollé. Es que hay escepticismos, hay desconfianzas, hay comentarios. Espérese lo que yo le voy a decir. Mire, el doctor Oleas, que yo merece mucho respeto, nos acaba de proponer que hagamos un padrón alternativo. ¿Qué significa qué significa que hagamos nosotros un padrón alternativo? Eso sería un delito. No hay sino un registro electoral que lo hace el registro civil y el padrón, que es la adecuación de ese registro a las juntas receptoras de votos. No logré sustentar en mi memoria ese petitorio de parte del doctor Oleas. Lo tengo apuntado. Y lo tenemos grabado también, lo voy a revisar. Luego, mire, aquí se ha hecho una... Es un desacierto aquello. Por supuesto, es un despropósito. Estaremos diciendo que vamos a hacer fraude. Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No, con dos padrones. Es decir, vamos a optar dos padrones. Me parece muy grave lo que aquí se ha dicho. Pero mire, aquí personas que tienen conocimiento... Si no aclaramos estas cosas que sería la sociedad patriótica, así es. Entonces todo el mundo va a decir ahí hay gato encerrado. Pero mira, aquí hay que aclarar, doctor, y traerle a primer nivel de conocimiento así público es. Lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Mira, aquí además se ha confundido el registro civil, que es una institución pública autónoma que tiene sus funciones. El padrón electoral, que lo hace el Consejo Nacional con sus funciones.
Pero aquí se ha confundido con el control de inmigración. ¿Qué tiene que hacer la función electoral con el control de inmigración? Entonces, mire, hay tal confusión, incluso de las funciones de cada institución, de las facultades que están establecidas en la Constitución y en la ley, porque las instituciones y los funcionarios solamente podemos hacer lo que está es un miramiento, y usted ha sido asambleísta, es un miramiento de un legislador. Ellos sí tienen competencia para exigir ese tipo de informes a cualquier rango institucional. Usted ha sido asambleísta y ha revisado esa atribución. Sí, puede revisar, pero no puede, pero él no puede decir que las atribuciones nuestras llegan, por ejemplo, a inmigración, o que las atribuciones nuestras llegan al registro civil, porque hay pedidos de informes sí llegan. No, hay un ámbito de competencia de los funcionarios. Un funcionario solamente puede hacer lo que la ley le permite. Eso era lo que yo quería expresarle, Gonzalo, y agradecerle mucho por esta alguna explicación suya, ingeniero Tello, estamos para escuchar. Sí, gracias, definitivamente. O sea, el documento que menciona el ingeniero Mafla y todos los documentos que lleguen han sido contestados y serán contestados. O sea, en el marco, obviamente, de cumplir los temas administrativos y evidentemente, o sea, a mí, y a criterio personal, me parece que el ingeniero Germán Gutiérrez está mal asesorado. Y lo que sí quisiera es que no se confunda por el tema del desconocimiento a los procesos. Están las puertas abiertas del Consejo Nacional Electoral para poder esclarecer eso y mucho más términos en frente a lo que es la depuración del registro electoral, a lo que se refiere realmente ya la entrevista. Así que el Consejo Nacional, en el tema técnico y en los demás temas, es de puertas abiertas para poder, siempre y cuando lleguen la documentación. Estamos hablando simplemente también de especulaciones de documentos. Entonces, las puertas abiertas del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, ingeniero. Señor presidente, muy agradecido. A usted, ¿Algo Gonzalo, que quiera agregar? No, decir que para nosotros creemos que informar es transparente. Yo le invito a usted también, Gonzalo, a que dejemos un poco el escepticismo y la desconfianza. Tenga la absoluta seguridad que acá también transparentemos las cosas. Con mucho gusto. Pero yo siento que también el escepticismo y la desconfianza parte de usted. Y yo creo que, le digo, Gonzalo, la invitación, así como nos ha hecho la invitación es para que acá existen también, del otro lado, como usted lo señala a veces, gente de buena fe, gente honesta, gente trabajadora, gente profesional, gente que sabe lo que hace. Y gente que tiene la única convicción, que es el respeto a la voluntad de la gente, transparentar un proceso electoral. A nosotros sí nos interesa, Gonzalo. Yo por la transparencia democrático hasta daré mi vida. Porque lo peor que le pueden hacer al pueblo ecuatoriano después de tantas cosas feas que han protagonizado es robarle las elecciones y robarle la decisión electoral. Esto en la potencialidad. Tenga la absoluta seguridad. Nosotros también somos gente que tenemos dignidad y tenemos honra. Aquí hay gente, y mire, yo le digo, porque usted ayer inclusive, Gonzalo, y en algunos programas, que es la primera vez que vengo acá y que tengo el gusto de estar acá. Sí, pero mire, Gonzalo, hoy voy a dejar mi teléfono de forma directa en la presidencia, pero, Gonzalo, aquí durante 13 meses que yo estoy en la presidencia del Consejo, y usted ha utilizado adjetivos como, por ejemplo, Juan Pablo fue llorando a Carondelet. Textual, estoy hablando formas textuales. Ayer dijo Juan Pablo es arisco, Juan Pablo es descuidado. Utilizar este tipo de adjetivos con personas que ni siquiera conoce. El respeto es de doble vía. De mí encontrará siempre respeto, nunca es adjetivación. Y yo le invito a que dejarse escepticismo y el respeto siempre plantearlo de esa forma. Casi se tomaron la presidencia que estaba, obviamente, semanas antes dirigida a su persona. Creo que en esa oportunidad yo soy provinciano y utilizo no con acento o propósito de herir la dignidad de las personas. Yo soy jovial, podríamos decir, y trato las cosas que con esos significados provincianos, de decir, fue llorando. Nosotros graficamos en provincia de esa manera. Pero no era una cosa, fue llorando a pedir. Cada cosa tiene su connotación. Y aquí lo que encontrará siempre todo el mundo es respeto. Y esas connotaciones, Gonzalo, siempre tienen que ser en el marco del respeto a la propia dignidad y a la propia honra. Y tenga la absoluta seguridad que las veces que usted me invite, estaremos acá no para estos temas de caer en tratar de desmentir cosas que son realmente tan infundadas.
Lo haremos y con mucho gusto, pero hablemos de lo positivo, de lo que sí se hace, de los avances que tenemos, de que llevamos la bandera de buenas prácticas electorales, de que existen proyectos. Bueno, por ejemplo, no hemos hablado del nuevo sistema de escrutinios que se está planteando, eliminando las juntas intermedias de escrutinio. Por ejemplo, no hemos hablado de la observación electoral que se piensa abrir al Consejo Electoral de UNASUR, a la Organización de Estados Americanos. No hemos hablado, Gonzalo, de que es la primera institución de Latinoamérica que esperamos a mediados de este año tener una ISO electoral para certificar nuestras prácticas electorales con la Organización de Estados Americanos. No hemos hablado, Gonzalo, que el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, reconoce al Consejo Electoral como una de las 10 mejores instituciones en sus prácticas electorales. Es decir, tenga la absoluta seguridad que se hacen cosas buenas y que se hacen cosas que lo hacemos bien. Pulcritud electoral y política en el seno de nuestro árbitro nacional para una instancia muy difícil del país. Y por eso nos ponemos tan celosos. Mire, Gonzalo, y le digo queremos gente y le digo viéndole a los ojos. Nosotros no le tenemos miedo a la crítica. Juan Pablo Pozo no le tiene miedo a la crítica, al debate, al disenso. Creemos que eso construye democracia. Pero creo que lo que sí debemos exigirnos yo todos, no le he criticado. Lo que sí debemos exigirnos todos, yo le he llamado la atención es que a ciertas particularidades que denota su administración. Esa crítica sea propositiva en el marco de la institucionalidad de la democracia. Si queremos una crítica destructiva, que desaparezca el Estado constitucional de derecho y de justicia, que borre de un tajo y que señale con juicios de valor y adjetivos a quienes ejercen las funciones públicas, lo que estamos haciendo es una construcción irresponsable, no de la democracia, sino de escenarios que lamentablemente generan este tipo de distorsiones. Cuando yo veo a 5 integrantes de una sola tienda política, 5 integrantes. Esa afirmación es equivocada, Gonzalo. Claro. Esa afirmación que acaba de hacer usted es equivocada. ¿De dónde son? ¿De otros partidos? Nosotros somos ciudadanos que participamos en concursos públicos de oposición y merecimientos. Si yo fuera militante o hubiese sido militante, lo diría con orgullo. Fui militante de tal organización política. Gonzalo, aquí hay una hoja de vida. Cuidado, aquí también hay preparación, aquí también hay... yo soy orgulloso de cada paso que he dado. Pero están bajo el auspicio del partido de gobierno actuando de esa manera. Mire, Gonzalo, por eso, señor presidente, con el mayor respeto... Esa aseveración que acaba de decir es absolutamente falsa. Eso que acaba de decir es absolutamente falsa. Que tengamos la obligación, inclusive constitucional, de la coordinación entre funciones del Estado es obvio. Yo me he reunido con el ministro de Finanzas para decirle, ministro de Finanzas, este es el presupuesto para el 2017. Con todo respeto, ¿quién le devolvió a usted la designación inicial de presidente del Consejo Electoral que quiso, con viveza criolla, arrebatarle el anterior miembro del Consejo? Es que no hay quien le devolvió. Mire, Gonzalo. Y usted elevó su queja al señor presidente que le había propuesto de que usted seguía en turno. Elevar la queja. ¿A qué se refiere con elevar la queja? Que se quejó ante el presidente, quiero entender. Eso fue lógico. Acaba de hacer otra aseveración falsa, Gonzalo. Otra aseveración absolutamente falsa. Y le digo, ahí en el marco... Las falsedades de las que me acusa a mí. No, es que está diciendo los en el tiempo son realidades, y el pueblo ecuatoriano me conoce que todo lo que yo he preveído o he anticipado se ha cumplido. Tenga la absoluta seguridad que también el pueblo ecuatoriano sabrá reconocer a las gestiones transparentes y creíbles y confiables. Así es que, como usted lo dice, también tenemos nuestra hoja de vida. Hace justamente que podamos cumplir. Estas funciones no son fáciles, son absolutamente delicadas. Mayúsculos para acusarle a usted de nada en absoluto, aunque ayer en términos de su dignidad. Sin duda, aunque como le digo, ayer nos dijo ariscos y descuidados, entre otras cosas que también señaló, pero aquí estamos, Gonzalo, y en el marco más propositivo y constructivo de lo que significa siempre fortalecer la democracia, y tenga la absoluta seguridad que ese es el compromiso de personas de bien. Son géneros periodísticos los que yo estoy utilizando, pero en el marco del mayor respeto a la dignidad de las personas. Recibirá siempre lo mismo de esta parte. Le pido disculpas si he herido su susceptibilidad política. Si usted quiere a la política, también tiene que acostumbrarse a esas... Estamos en la actividad política, pero primero somos, en primera condición es una condición de ser humano, una condición de ciudadano. No le digo todavía que usted prepare un fraude ni cosas. Jamás lo haríamos. Una condición de padre de familia, una condición de esposo, una condición de hijo, y atrás de eso tenemos primero esa condición antes de la actividad política. Leí una bonita crónica que le configuraron alrededor de sus mejores pensamientos para
su chiquitín, y me dio mucho gusto y le felicito. Son sentimientos humanos muy excepcionales, lamentablemente en estos días de nuestra vida planetaria. Muchísimas gracias, señor presidente. Ha sido un gusto estar este tiempo acá. Nosotros informamos, usted es el que decide.